A ver, atención Manabí, tenemos información actualizada sobre la prefectura de la provincia, procesados el 88.55% de las actas. Da cuenta que Leonardo Orlando, de Fuerza Compromiso Social, tiene el 29.01%, Jaime Estrada Bonilla, el 26.01%, aquí ya la tendencia es irreversible y el nuevo prefecto de Manabí será Leonardo Orlando. Tercero, Clemente Vázquez, de la Alianza entre Unidad Primero y el Partido Social Cristiano, con el 20.73%. Y miren ustedes, también esto para el análisis, Manabí, que había sido un bastión de Alianza País en su momento. Alianza País termina recibiendo una una derrota realmente para reflexionar, para analizar. Ricardo Zambrano, quien fue legislador, fue asambleísta constituyente y más recientemente legislador por la provincia de Manabí en la Asamblea Nacional, apenas el 7.65% en el caso de la prefectura. Te pedían cifras de Manta, contertulio. Sí, tenemos por acá, a ver, el escrutinio está ya con actas procesadas al 96.27% y tenemos que Agustín Intriago Quijano lleva el 41.88% de la preferencia de los electores, José Delgado le sigue con el 35.22%. En tercer lugar está Ana María Suárez con el 7.21%. Así que Agustín Intriago Quijano sería el virtual alcalde de Manta, contertulio. Correcto. También nos habían pedido detalles de lo que está pasando en el cantón Rumiñahui. ¿Qué cantidad de candidatos? 22 candidatos. Es el cantón que mayor cantidad de candidatos reportó en este proceso electoral. Escrutado el 100% de las actas. Apretadito lo del cantón Rumiñahui. A ver, según el resultado oficial, el nuevo alcalde del cantón Rumiñahui sería Wilfrido Cabrera Díaz, 14.68%. Seguido por Fabián Eduardo Isa Marcillo, con el 14.41%. En tercer lugar, Juan Ceballos con el 14.07%. Este es el resultado que tenemos en el cantón Rumiñahui, que nos habían pedido también información respecto de lo que está pasando allí, en este cantón que, reiteramos, reportó la mayor cantidad de candidatos. Impresionante, ¿no? 22 candidatos para una ciudad que tiene 120,000 habitantes. Tema también para reflexionar. En el caso de Loja, Jorge Bailón es el nuevo alcalde de la ciudad de Loja, 43.529 votos. Vuelve a ser alcalde, ¿no? Vuelve a ser alcalde. Franco Quesada, 24.989. José Bolívar Castillo El Chato, 17.555. Tema también para analizar. Y vamos a seguir revisando los resultados oficiales. Ya hemos podido acceder a la página web del Consejo Nacional Electoral. Ojalá que no se vuelva a caer y que la información pueda fluir de la mejor manera. Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, visita nuestra mesa de trabajo. Qué gusto, bienvenida. Bienvenida, gracias, doctora. Fabricio, gracias, Alexis, siempre es un gusto estar con ustedes. ¿Sorprendida por lo que está pasando? Sí, en algunos casos sí, fundamentalmente con la ciudad de Quito, creo que es la principal sorpresa. Quito y Cuenca, yo diría que son las dos ciudades que nos han dado sorpresa. De todos modos, lo que hay que resaltar en este proceso electoral me parece que son las grandes fotografías o los grandes rasgos. Esto será muchísimo más claro cuando tengamos los resultados completos, que además vienen muy pausados, pero frente a los primeros resultados que hemos visto, lo primero que hay que señalar, una magnífica elección del correísmo, una magnífica elección de la llamada Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Porque ha participado en medio de la resistencia, digámoslo así. Había tenido 2 negativas de inscribir su movimiento político, participa con un movimiento político que ya existía, entra en condiciones complicadas a estas elecciones, presenta solamente 50 candidaturas a alcaldías, 12 provincias, y sin embargo en este momento, por lo que tenemos los resultados, gana la prefectura de Pichincha y de Manabí y ocupa el segundo lugar en la alcaldía de Quito. Estos 3 resultados realmente relevantes, importantes. Manabí es la provincia que normalmente hemos hablado como la provincia... La gran electora.
La gran electora en algunos momentos ya ha dicho que es la provincia que pone presidentes. Esta había sido leída permanentemente como el bastión de la Revolución Ciudadana, del correísmo. Cuando el no ganó en la consulta popular en la provincia de Manabí, se decía que bueno, que había que tomar con pinzas si esto efectivamente era resultado de la presencia del correísmo en esa provincia, y me parece que con estos resultados queda comprobado bastante claro que sí, que hay una fuerza de esa identidad política. El resultado en Pichincha es más relevante todavía, porque no es que Pichincha había sido bastión del correísmo, de la Revolución Ciudadana en los últimos periodos. Más bien se decía que Pichincha y Quito habían estado tomando distancia ya con esta fuerza política, y sin embargo, digo, tanto el triunfo de Paola Pavón como el resultado de Luisa Maldonado en la alcaldía de Quito dan cuenta de que hay un voto vigoroso en esta ciudad y en esta provincia por esa identidad política. Esto como un primer gran rasgo. El correísmo o la llamada Revolución Ciudadana sigue viva, siguen vivos, eso es evidente. Y el otro resultado que hay que analizar a grandes rasgos es el del Partido Social Cristiano, que es la apuesta más grande que ha hecho el Partido Social Cristiano en los últimos 3 procesos electorales. Pero solo se afianzan en Guayaquil, me da la impresión, ¿no? Es decir, Nebot sigue ratificando que es un extraordinario líder local, porque gana la alcaldía de Guayaquil con Viteri, recupera la prefectura del Guayas con Carlos Luis Morales, pero por ejemplo pierde en El Oro, pierde la alcaldía de Ambato con Luis Fernando Torres, que probablemente son o eran sus cuadros más representativos, que podrían tener incluso alguna exposición nacional. Sí, hay que analizar después cuántas son efectivamente, por ejemplo, las alcaldías que obtiene. Recordemos que presentó 175, por esto digo que es una enorme apuesta. El propio Jaime Nebot decía ayer, hace 20 años que no recorría todo el país. Y coincido con usted, Alexis, que en términos estratégicos, en términos simbólicos incluso, la pérdida en El Oro, la pérdida en Ambato son 2 golpes importantes. La derrota en Ambato creo que es inesperada. Sí, una derrota de esa magnitud creo que no era un escenario previsible. Pero digo, habrá que medir de esas cuántas gana. Ayer Jaime Nebot en su discurso decía, hemos ganado 50 alcaldías, habrá que ver cuáles son, cuál es el peso de esas en términos de votación nacional. Pero por ahora realmente la apuesta de Jaime Nebot no luce cumplida, haber salido a generar una implantación nacional y no tener resultados en sus bastiones siempre contraría. Es muy importante el haber ganado la prefectura de Esmeraldas, sin duda. Es importante no solamente por el peso de esta provincia, sino porque significa un nuevo territorio conquistado para esa tienda política. Es decir, que de acá hasta 2021 lo que va a tener que hacer Jaime Nebot es revisar buena parte de su estrategia política, el Partido Social Cristiano en general, para mirar qué es lo que pasó en estos que habían sido siempre sus bastiones. Obviamente ayer ha concentrado fundamentalmente su discurso en la ciudad de Guayaquil. Llama la atención, normalmente uno podría haber esperado que Jaime Nebot hiciera un discurso mucho más nacional. Ayer arranca diciendo somos una fuerza nacional, tenemos 50 alcaldías, pero el resto de su alocución se alberga nuevamente en la ciudad de Guayaquil. Nuevamente vuelve a hablar de Guayaquil, un poco de la provincia de Guayas. Si seguimos hablando de las fuerzas nacionales, me parece que la fuerza que mayor derrota sufre, o las dos que sufren mayor derrota en Alianza País y Creo. Alianza País y Creo. En el caso de Creo, da cuenta nuevamente de que, no obstante que Guillermo Lasso llega tan cerca en las elecciones presidenciales pasadas, no logra consolidarse como una fuerza nacional, ni en el discurso, ni con los resultados, y por lo tanto va a tener que hacer una revisión y una reconstrucción pensando en 2021. Está lejos de lo que creíamos que iba a ser cuando había llegado como finalista a la presidencia en 2017. Ahora, hay un tema que nos planteó ayer en la conversación durante horas de la tarde Fernando Carrión, que es esta recomposición política territorial que hoy va a tener el Ecuador a raíz de estos resultados. Habla de, por ejemplo, la debilidad de los partidos políticos. Nuevamente
propone una especie de crisis de las organizaciones políticas grandes, porque empiezan a resurgir los liderazgos locales y los movimientos locales. Y él hablaba, por ejemplo, de que una nueva forma de oposición al gobierno podría surgir precisamente desde lo territorial. Y en horas de la noche, un colega suyo, analista, consultor, investigador político, Santiago Nieto, decía, finalmente los caudillos de los partidos, quienes son los que ponen o imponen las candidaturas, no terminan empatando las necesidades de sus votantes, de sus electores, con precisamente la conformación de listas. Y hoy vemos este fenómeno, ¿no? El resurgimiento de liderazgos jóvenes, nuevos, en las provincias, en las ciudades, y dejando atrás a esos caudillos. Hemos hablado de lo que pasa hoy con los Falqués en El Oro, de lo que pasó con Moncayo en Quito, de lo que pasa con Carrasco y Cabrera en la ciudad de Cuenca, de lo que pasa con Estrada en Manabí, y así algunos casos, ¿no? Sí, algunas reflexiones. Este surgimiento, digámoslo así, de movimientos locales y demás, tiene que ver, bueno, en general, la proliferación de organizaciones políticas y la de candidatos, el hecho de que se hayan triplicado en estas elecciones respecto a las anteriores, tiene que ver con la caída o el declive de Alianza País como organización política que había estado dominando, hegemonizando, organizando la política nacional electoral durante 10 años. Con la salida, quiero decir, no desaparece, pero con el profundo debilitamiento que tiene esta organización política y con la mudanza del liderazgo de la tienda política hacia la identidad correísta, esto provoca que surjan varias nuevas organizaciones, y no solamente nuevas organizaciones, sino que el reparto de la votación se hace en porciones muy pequeñas. Miremos lo que está sucediendo en este momento. La fragmentación a lo que ha llevado es que tenemos resultados muy reñidos. Hay candidaturas, hay, provincias, cantones, donde hay 4 candidatos con porciones pequeñas, 20, 19, 18%, todos muy seguidos, y habrá varias autoridades que serán electas en este momento con márgenes pequeños y con estos porcentajes, con 20, con 25%. Esto es evidencia de esta fragmentación. Respecto a estos caudillos que en este momento han tenido este declive, sí, esa me parece que es otra señal importante de estas elecciones. Habrá que seguirles la pista también a estas figuras que han surgido como novedosas, tanto en la ciudad de Cuenca como en la ciudad de Ambato, por citar 2 ejemplos importantes, para mirar cómo evolucionan, porque también pasa, como sucedió en Quito, que una figura como Mauricio Rodas, que entraba con tanto empuje, con tanta expectativa, al cabo de su periodo de gobierno, se desinfla profundamente en términos de imagen, en términos de gestión, y cualquier presencia futura va a tener que hacer un gran esfuerzo para recomponerse. Entonces, estas figuras que surgen llaman profundamente la atención, pero después hay que mirar cuánto logran sostenerse como figuras que organicen, que arrastren. Lo relevante es, insisto, esta vigencia, aunque no con la apuesta que había, con el nivel de apuesta que habría querido hacer del Partido Social Cristiano, esa es la principal fuerza en este momento. Lo que está haciendo el correísmo, que además habrá que ver si es que le alcanza para mantener el casillero. Claro, habría que ver, tiene tarjeta amarilla. Exactamente, y para mantener esta... Tiene que tener un número de candidatos, digamos un número de alcaldes X y un número de concejales X, sí. Porque eso me recordaban, en el caso de la elección de prefectos, esa no cuenta para poder mantener el casillero, sí alcaldes y concejales. Y juntas parroquiales, que en el caso de este movimiento, en cambio, no tuvo una inscripción importante. Ese es otro tema fundamental. Lo que tenemos ahora como datos iniciales es una robusta presencia de esta fuerza política en el Consejo de Quito, lo que significa también en términos de gobernabilidad, que va el virtual alcalde va a tener que trabajar también cerca con esta fuerza política, pero insisto, hay que ver si logran mantener el casillero o si tienen que hacer nuevamente este gran esfuerzo de recolección de firmas de inscripción de organización política. Paulina Recalde habla del Consejo de Quito, y quiero pedir un comentario respecto al tema de Quito, porque, a ver, reviso la historia, me retrotraigo al año 2009. Augusto Barrera logra ganar la elección con el 43.14%, seguido por Antonio Ricaurte con el 27.02%, y de allí tenemos el grupo de candidatos del 6% hacia abajo. Pero Barrera llega a la alcaldía con el 43% en 2009.
Voy al 2014. Rodas llega a la alcaldía con el 58.55%, seguido por Barrera con el 38.01%, y de ahí tenemos a 4 candidatos que no superaron el 1%, 10%, que es la señora Jessica Benítez, y así para abajo. Reviso el resultado hoy, en este momento. Actas procesadas 98.52% en el caso de Quito. Tenemos a Jorge Yunda con el 21.35%. Yunda es el nuevo alcalde, o sea, Yunda es virtualmente el nuevo alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, porque le ha sacado ventaja a Luisa Maldonado, que está segunda con el 18.44%, Paco Moncayo 17.74% y César Montúfar 17.05%. Pero me enfoco en el porcentaje de Yunda, 21.35%, y comparo con el que sacó Barrera, 43% en 2009, y con el que saca Rodas en 2014, 58.55%. O sea, a grosso modo, uno se da cuenta que el porcentaje que va a alcanzar el virtual nuevo alcalde del Distrito Metropolitano de Quito es el más bajo de los últimos procesos electorales para alguien que ocupará justamente ese cargo. ¿Cómo leemos estos porcentajes con estas comparaciones? Claro, Paulina? tiene que ver con esto que hablábamos hace un momento, tiene que ver con la fragmentación que ha sucedido en estas elecciones. Y no va a ser el de Yunda el único caso. Si revisamos, o por lo que estamos mirando en este momento, el portal del Consejo, bueno, cuando logramos ver el portal del Consejo Nacional Electoral, O sea, ahora sí ya podemos. vemos que esto sucede en varios lugares. 2, 3 candidatos con este porcentaje. Esto va a tener que significar para estas autoridades, va a significar un reto aún mayor en términos de, claro, son los triunfadores, pero con plena conciencia de que tienen una porción que otros 3 también tenían muy cercana, muy cercana. Y en el caso de Quito, además habrá que ver cómo termina la composición del consejo, pero no tiene el alcalde, por lo que vemos, una porción significativa de ese consejo. Entonces, no solamente es el nivel de votación con el que llega a la alcaldía, sino el consejo con el que va a tener que gobernar. Recordemos que además, por tratarse de un distrito en la ciudad de Quito, con los concejales se nombra 1 y 2 vicepresidencias, claro, vicealcaldesas. Vicepresidencias de consejo, que se les llama aquí vicealcaldías. Correcto, y esto significa un reto aún mayor en términos de gestión y en términos de legislación municipal, que no pasa en otras ciudades del país. Yo quisiera preguntarle a Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, ¿cuánto pudo haber influido en esta elección local las ejecutorias de los partidos a nivel nacional? Es decir, lo que venían haciendo los bloques legislativos en la Asamblea, Partido Social Cristiano, la bancada de Alianza País, dando traspié tras traspié, ¿no? El Partido Social Cristiano muy alineado a las tesis del gobierno, creo, y los correístas involucrados en escándalo tras escándalo, pero el correísmo, digamos, con una hoja de ruta mucho más definida, más clara, ¿no? ¿Pudo haber influido eso? Sí, la gestión a nivel nacional, el discurso a nivel nacional inevitablemente irradia después hacia la imagen que tienen las organizaciones políticas, sin desconocer que tiene mucho que ver también el perfil de la candidatura para que genere votación. De hecho, llama la atención el modo en el que el ecuatoriano o la opinión pública en general procesa estas elecciones. Si uno se fija en los medios de comunicación, casi nunca dicen tal candidato tiene tal porcentaje, mencionando también la organización política. Es el personaje, es el nombre, no se menciona la organización política. Pero, para regresar al punto inicial, en el caso del Partido Social Cristiano, justamente la crítica o la campaña de oposición que hicieron varias tiendas políticas en torno a esta organización fue decir, está cogobernando, es parte de la gestión del gobierno nacional a través de su votación en el legislativo, es corresponsable. Este ha sido el discurso de quienes hacen oposición al Partido Social Cristiano. En el caso de, creo, pese a que ha tratado de tener un discurso de oposición, este no ha sido del todo nítido, ha sido bastante errático. Al principio, creo, decía, por ejemplo, que la consulta popular también era suya. No hay una armonía en el modo en el que vota el legislativo con el discurso de Guillermo Lasso. Recordemos que no hace mucho Guillermo Lasso escribía un comunicado
llamando la atención sobre el modo en el que su bloque había votado en el legislativo. Es en decir, las reformas de la ley de unidad. comunicación. Exactamente. En el caso de Alianza País, bueno, con mayor razón, si justamente su presidente, me refiero al presidente Moreno, provoca desde el discurso la implosión de esa tienda política. La implosión, digo, en la medida en que ha sido extremadamente crítico con lo que hizo esta tienda política en el gobierno anterior y sin ningún intento de renovarla, sin ningún intento de generar un nuevo discurso en esta tienda política. Entonces la consecuencia es que la 35 busca y busca con mucha insistencia, porque es la tercera fuerza en términos de inscripción de candidatura a las alcaldías, pero sin relato, sin un liderazgo, sin conexión con la gestión del gobierno. Era evidente que esto iba a suceder. Lo que hay que preguntarse en este momento es qué pasó con esas tiendas políticas recién inscritas y con las que han estado cercanas al gobierno nacional. Me refiero a Democracia Sí, otra tienda que inscribió un número abultado de candidaturas. ¿Qué pasó con las organizaciones políticas de los hermanos del presidente Moreno inscritas también para este proceso electoral? Habría que ver si esas organizaciones tuvieron fuerza local, por ejemplo, Claro. por ejemplo en la región amazónica, o Cita Democracia Sí, por mencionar un caso, el virtual nuevo alcalde de Cuenca pertenece a Democracia Sí. Claro, en una alianza, y es importante mencionar que en el caso de Democracia Sí, la apuesta, digo, fue grande porque es un total de 149 alcaldías en las que participó. Presentó candidatos en 149 municipios. Correcto, estos son datos levantados por el colega Mathieu Lecoing. 169 en Alianza País. Es decir, dos apuestas grandes, 169 Alianza País, 149 de Democracia Sí. Significa que estuvieron en varios cantones y por lo que vemos ahora no son resultados tampoco muy alentadores para estas dos fuerzas políticas. Entonces, digamos, que la tienda política con intentos de tener una presencia nacional que podría tener mejores resultados comparativamente hablando, por ahora, es el Partido Social Cristiano. No llega del modo en el que su líder nacional habría esperado, deseado. Porque y además recorrió todo el país, ¿no? Nebot Claro. recorrió todo el país. Él decía ayer en su discurso, después de 20 años vuelvo a recorrer todo el país, y estos no parecen ser los resultados esperados ni los requeridos para la presidencia en 2021. Pero esa frasecita a mí me parece que es contundente, ¿no? Después de 20 años vuelvo a recorrer todo el país. O sea, 20 años te distanciaste del país y lo que hiciste fue atrincherarte en tu reducto y desde ahí a seguir haciendo política. Hoy me parece que el tiempo no le alcanzó a Nebot. Se veían imágenes, sobre todo en redes sociales, de mitines bastante interesantes, multitudinarios de Nebot, pero vemos que los resultados finalmente no reflejan ese resultado que probablemente él estaba esperando. Ahora, a propósito de algunas cosas que se mencionaban ayer en redes sociales, le pregunto a Paulina Recalde, las encuestadoras, y usted trabaja en una encuestadora, tienen que replantearse el trabajo, y los estrategas políticos tienen que replantearse la utilización de esta herramienta sumamente útil, obviamente en la investigación política, sobre cómo venderle eso al candidato para que éste a su vez no le venda humo a la gente. Sí, bueno, varias cosas, ¿no? Acá me parece que tanto las elecciones en Ambato como Cuenca y Quito van a ser motivo de reflexión de las empresas que hacemos investigación de opinión pública para entender qué sucedió en la votación de estas tres ciudades. En Quito, por ejemplo, es evidente que pudo haber habido un voto vergonzante. Vergonzante quiere decir gente que no estaba dispuesta a decirnos que tenía intención de votar por Jorge Yunda y por Luisa Maldonado, y que estaba sumándose a esta verdad casi sentada de que era Moncayo quien iba a ganar la alcaldía. Eso me refiero con voto vergonzante. Hay que analizar qué pasó con estas tres ciudades. En el resto del país, cada empresa tendrá que evaluar cómo le fue con los resultados, porque medimos en muchas ciudades, medimos en muchas provincias, y me parece que de todos modos en esta ocasión quedó el papel de las encuestadoras respecto a generar titulares y demás. Me parece que es bastante menos intenso de lo que sucedió en
elecciones anteriores. Tengo la impresión de que hubo notablemente menos difusión de encuestas anteriores, menos titulares respecto a los resultados posibles de las elecciones, más bajo perfil de las encuestadoras, y yo diría que incluso ayer, sorprendiendo a muchos, varios nos extrañaron. Es decir, ayer varios estaban pidiendo. Todos les extrañamos. Ayer todos. Varios estaban pidiendo que hubiera al menos un exit poll. El exit poll. Entonces, sí. Pero a ver, con lo que usted está señalando, yo no quiero imaginar lo que hubiera pasado, si alguien se arriesgaba a sacar, sobre todo de la encuestadora que tenía ya digamos el convenio con un canal de televisión para sacar sus mediciones. Otro tema que me piden, por favor, que le pregunte a nuestra invitada, la doctora Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, es su opinión, su criterio con respecto de los resultados que saca a esta hora el voto nulo, que no supere el 22% en la elección del Consejo de Participación Ciudadana, lo que también significa una derrota para Lasso, para Trujillo, el superlíder de este consejo transitorio, ¿no? Y de este proceso de recomposición del país. Sí, a mí me parece que fue sumamente interesante lo que sucedió la última semana respecto a la elección del Consejo de Participación Ciudadana. Dos elementos, ¿no? Lo primero, este intento de campaña para no solamente promover, sino a priori interpretar el voto nulo de varias figuras políticas en gestión y otras por fuera de figuras académicas también, terminó por ser de algún modo desnudado, develado. Quiero decir que a priori decir que el voto nulo era una señal sine qua non de querer desaparecer el órgano es un tema complejo, cuestionable. Lo otro es esta intención del Consejo Nacional Electoral de contabilizar el voto nulo. Cada papeleta por 3 generó una resistencia, al menos en una capa de la población. En redes vimos una resistencia importante, la propia misión de la OEA también me parece que fue muy oportuna. El llamado de atención de eso, claro. El llamado de atención. Claro. Y el otro elemento también importante es, llegamos al jueves recién con la definición de cómo iba a contabilizarse el voto nulo. Es decir, 3 elementos que confluyeron para que de algún modo se iluminara qué es lo que estaba sucediendo en esta elección. No me parece que sea un tema del todo resuelto tampoco. Quiero decir que habiendo todavía notificaciones a varias de las candidaturas, advirtiendo que podrían ser descalificadas, esto no está resuelto. Llama la atención también que esta elección no haya sido procesada en primer lugar. Digo, ¿por qué? Porque es una elección nacional. Y por la polémica que armó además, ¿no? Claro, pero además se supone que las elecciones se procesan de acuerdo al orden que tienen, y esta es la única nacional, y en esa medida tendría que haber sido procesada en primer lugar. Por ahora vamos a tener que esperar qué pasa con los resultados, pero esta votación, la que registramos hasta este momento como nulo, tendría que ver con, primero, hay una votación histórica de voto nulo a nivel nacional, luego hay un porcentaje de voto nulo, vamos a decir, deseado, voluntario, pero también un involuntario que tiene que ver con gente que no sabía cómo votar, porque el Consejo Nacional Electoral, pese a que hace un año sabíamos que iba a suceder esta elección, porque así votaron. No informó, no hubo un programa. Hubo mucho más protagonismo respecto a las disputas, respecto a estos entredichos de cómo procesar los votos nulos, que información de cuántas papeletas y qué posibilidad teníamos de por cuántos consejeros votar. Correcto, y ese tema, digamos, ese escrutinio será el último que seguramente darán cuenta las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Paulina, gracias por el tiempo y por este análisis. Muchas gracias. Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, haciendo una valoración del resultado de las elecciones, sorprendente en algunos casos, previsible en otros.